A ver, chicos, miren nada más lo que tenemos el día de hoy, brother. Ojo, Dragon Ball Z Kakarot para PlayStation 3 y mucho más que decir, pero Killer, ¿qué carajos es eso? Este juego no está para PlayStation 3. Sí, brother, tienes la razón completamente, pero pues este juego es básicamente un mod de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. En este caso, pues, un mod que configura menús y algunas cosas, incluso nuevos modelos bueno, las tonalidades y todo eso. Así que, brother, vamos a ir contando un poquito y vamos a darle start mientras todo carga para que más o menos entiendas de qué se trata esto, ¿ok? Así que, brother, todos los créditos, primeramente todos los créditos a su creador, para Ezequiel LC, que pues básicamente es el creador de este mod para PlayStation 2, pero en este caso yo lo he convertido a PlayStation 3, así que te voy a dejar por ahí el PKG por si tú de repente lo quieres probar. Ojo, recuerda de que esto es un alfa, simplemente si quieres probarlo lo pruebas, si no, no pasa nada. Esto no está completo, nada más podemos hacer, ojo, ver algunos de los personajes, modificar el idioma, ponerlo en algunas configuraciones básicas. Y aquí lo que corresponde a la historia, bro. Ojo, pero miren más o menos el menú, que todo esto se está, pues se cambia a nuevos menús, lo que correspondería a los fondos y todo eso. En este caso, ojo, no se escucha el brother hablando porque está en el idioma japonés, pero si fuese en inglés, sonar en inglés, ¿ok? Pero brother, bien. Miren, se puede configurar dificultad, seleccionar saga. Los otros modos no los puedes utilizar porque obviamente te va a cocinar algún error. Así que, brother, miren, seleccionar saga, vamos a darle aquí y pues vamos a probar lo que corresponde a la saga de Saiyajin, porque es lo único que podemos probar, por lo menos hasta ahora, para que tú te hagas una idea de cómo se siente el juego, de que cómo se mueve y todo eso, ¿ok? Así que, brother, miren, tenemos esto, vamos a darle aquí, Saga Saiyajin, hermanos de sangre, que básicamente sería la pelea con Raditz. En este caso, vuelvo y repito, no se escuche el audio porque pues tenemos ahí lo que corresponde, lo cambié a japonés para ver si en japonés sale el audio entre los que están peleando, ¿ok? Así que, brother, dicho eso, te quiero decir de que pues este juego, si tú lo pruebas en una PC, con una buena PC, un buen emulador, es mucho mejor, brother. Ojo, eso a tenerlo en cuenta, mucho mejor en una PC. Aquí pues en la PlayStation 3 no se ve tan bien, pero se ve diferente, bro. Miren, nuevos modelos, nuevas tonalidades y pues nuevos mapas también, bro. Ojo, a tener muy en cuenta eso, ojo, a tener muy en cuenta eso, mi hermano. Se ve bastante bien, bastante épico. Y miren, no sé si logran, no sé si logran verlo. Ojo. A ver, upa, vamos a ver. No sé si logran. ¡Ay, bro! Upa. No sé si logran observarlo. A ver si está funcionando el control. Ah, sí, está funcionando el control. Parece que me van a meter una paliza aquí, pero yo simplemente lo que le quiero es mostrar más o menos cómo se ve el juego. A ver. Upa. A ver. Ay, no, brother. No. A ver. No puede ser. Me está metiendo. A ver. Vamos, cambia. Vamos a cambiar por Piccolo. A ver. Vámonos, Piccolo. Pero bueno, no sé si logras ver que hay como más sombras, más iluminaciones en los personajes. Esto es bastante... ¡Ay, bro! ¿Qué carajos pasó? Ojo, yo creo que igual aquí tenemos nada más que aguantar. Pero miren las barras de poder, las barras de energía. Igual esto está en proceso, ojo. Esto está en proceso. Vamos a ver, listo. Está en proceso de construcción, recuerda que es un alfa. Vamos a esperar que en otro momento pues se haga una versión final o algo así. Así que, mi hermano, esto tenerlo en cuenta. Pero miren los personajes, no sé si se están dando cuenta de las sombras y las iluminaciones que se ven en los personajes, ¿ok? A ver. Ahí, cálmate. A ver. Upa. A ver. Vamos a darle todo, bro. Todo. Poder máximo. Vamos. A ver. ¿Será que sí? A ver. Ah, bueno, sí creo que le damos. ¡Bam! ¡Ay, no le quitamos nada! ¡Ay, brother! A ver. ¡Oh! ¡Ay, bro! Yo no sé si está escuchando demasiado fuerte, pero bueno. Vamos. Cámbiate, Piccolo. A ver. Cámbiate, brother. Cámbiate. Ay, a ver. Vamos a ver qué podemos hacerle. A ver, no sé. Miren, eso es lo que les decía, la iluminación. La sombra se ve bastante épica. Bastante interesante, ojo. Se ve bien, brother. Se ve bien, ojo. A ver, miren. Los personajes son completamente diferentes a lo que vemos, a lo que estamos acostumbrados. Cambia, sí, la iluminación cambia. A ver, las tonos, miren las tonalidades de los personajes, así como
Se trata de asemejar a lo que correspondería a Dragon Ball Z Kakarot. Obviamente esto es el simple, bueno, el grandioso más bien. El grandioso Budokai 3, bro. Ojo, Tenkaichi 3. Eso tenerlo en cuenta. Ay, brother, no, 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 no. Bueno, me ha matado y hasta aquí se ha acabado el combate. Teníamos que aguantar, ¿ok? Así que mi brother, esto es básicamente lo que te quería mostrar. Esto es lo que te tenía para el día de hoy. Si te ha gustado el video, deja ahí tu buen like. Si no conoces el canal, brother, simplemente revísalo, míralo, obsérvalo. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando monto un nuevo video. Así que mi hermano, no te quito más nada de tu tiempo. Espero que estés muy bien, espero que pases una muy buena tarde. Nos vemos hasta la próxima, mi brother. Bye, bye. Suscríbete, mi brother. Suscríbete, mi brother. Nos vemos, chicos. Bye, bye. Ay, bro. Esperemos que siga mejorando este juego porque tiene muy buena pinta. Nos vemos, chicos. Bye, bye.